¿Sabían ustedes que Costa Rica surgió del fondo del mar? Bueno, conozcamos la gran diversidad geográfica que tiene nuestro país. Bienvenidos. Origen del territorio costarricense. Hace unos 200 millones de años no existía el territorio costarricense, ni parte de lo que hoy es Rivas en Nicaragua. En su lugar había un canal que comunicaba el Océano Pacífico con el actual Mar Caribe. Por eso se le llamó Canal Interoceánico. En esa región, hace 150 millones de años, se dio una fuerte actividad volcánica y sísmica debido al movimiento de las placas Coco y Caribe. En consecuencia, salieron a la superficie algunas partes del fondo del mar. Así se inició la formación del territorio costarricense. Este proceso ocurrió en 3 etapas que te contamos a continuación. En una primera etapa se produjo un choque entre las placas Coco y Caribe. Como resultado, se formó un grupo de islas a las cuales se les llamó arco insular externo. Algunas de esas islas se unieron después, producto de la actividad volcánica y de la erosión. Los actuales territorios de las penínsulas Santa Elena, Nicoya y Osa se formaron en esta etapa. En esas penínsulas se ubican los cerros más antiguos del país. En esta fase se formaron también los cerros de Herradura. Les contaba que en esta primera etapa se habían formado un grupo de islas que después se unieron producto de la actividad volcánica y de la erosión. Cuando hablamos de actividad volcánica, nos referimos cuando los volcanes expulsan humo, ceniza, materiales encendidos o derretidos que conocemos como lava. Estos materiales se acumulan en las laderas de las montañas. En ocasiones, la fuerza de las erupciones hace que se desprendan secciones de los volcanes, lo que cambia su apariencia. Y cuando hablamos de la erosión, nos referimos a ese desgaste que sufre nuestra superficie terrestre por la acción del agua o del viento. El agua de los ríos y de la lluvia se arrastra tierra y piedras desde las montañas. Todos esos materiales los conocemos como sedimentos y se depositan en las partes más bajas formando llanuras. Entonces, estos dos procesos de modificación del relieve permitieron que con el tiempo se unieran algunas de estas islas que se formaron en la primera etapa. En esta imagen podemos observar algunos territorios que emergieron en esta primera etapa, como la península de Santa Elena, península de Nicoya, los cerros de Herradura y la península de Osa. En una segunda etapa, el choque de las placas Cocos y Caribe formó algunas montañas. A este proceso se le denomina orogénesis. Las primeras montañas en formarse integraron a la cordillera de Talamanca. Luego, movimientos similares ocasionaron el levantamiento de nuevas montañas. Así se formaron las cordilleras Volcánica Central y de Guanacaste y la cordillera de Tilarán. A este conjunto de formaciones se le denominó arco insular externo. A partir de este evento desapareció el canal interoceánico.
La actividad sísmica y volcánica provocó que algunas de estas montañas se separaran un poco y originaron depresiones. En estos sitios surgieron el Valle Central, el Valle del General y el de Cotobruz. Cuando hablamos de depresiones, nos referimos a hundimientos de terreno. Por eso nos cuenta acá que parte de esa actividad sísmica y volcánica que se provocó en, en esta segunda etapa de formación es que se originaron las depresiones y a partir de ahí surgió el Valle Central, el Valle del General y el de Cotobruz. En esta etapa también se formaron la fila brunqueña, un cordón de montañas paralelo a la costa del Pacífico, y la península de Burica. Estas unidades se modificaron con el paso del tiempo debido a la erosión y a la acumulación de sedimentos. En la actualidad, en esos sitios hay cerros desgastados y algunos con fuertes pendientes. Entendamos como pendiente a una cuesta o un declive de un terreno. Aquí podemos observar cómo se fue formando el arco insular interno. Ya aquí aparecen las cordilleras volcánicas de Guanacaste, la cordillera volcánica de Tilarán, la cordillera volcánica central y la cordillera de Talamanca. Y por último, la fila brunqueña, que son todas esas montañitas que se ven en la orilla del Océano Pacífico. Esta etapa de formación se dio en la segunda parte de evolución o de formación de nuestro país. Recordemos que poco a poco fueron emergiendo o saliendo del fondo del mar algunas partes de tierra. Y en una tercera etapa ocurrió una intensa actividad volcánica y erosiva. El viento, el agua produjeron el arrastre de materiales desde las partes más altas. Estos materiales se acumularon en las partes bajas y rellenaron los espacios que separaban el arco insular interno del arco insular externo. Como consecuencia, adivinen qué se formaron: las llanuras y las costas de nuestro país. En la actualidad, las llanuras nacionales se ubican en el norte, en el Pacífico y en el Caribe. El proceso que originó el territorio costarricense aún no ha finalizado. La erosión, la actividad volcánica y los movimientos de las placas tectónicas siguen cambiando y modificando nuestro país. El movimiento de las placas Cocos y Caribe se origina en el Pacífico. Este evento genera tantos sismos leves como terremotos, como terremotos que transforman sin lugar a duda la superficie costarricense. Hace muy pocos años, en el 2012, ocurrió un terremoto en la península de Nicoya. Como resultado de este proceso o de este suceso, ¿saben qué pasó? La península se levantó un poquito más de 1 metro y reacomodó casi 3 metros en dirección al mar. Además, el Valle del Tempisque, ubicado en la península de Nicoya, se hundió entre 5 y 10 centímetros. Esto nos demuestra como ejemplo por qué es que nos cuentan que nuestro país o nuestro territorio costarricense aún no ha finalizado su proceso. Y en esta imagen podemos observar finalmente cómo en esta tercera etapa ya empezaron a aparecer en nuestro territorio costarricense la formación de llanuras y costas. Todo lo que tenemos en color azul o celeste resaltado son o representan las costas de nuestro país, y todo lo que está en color verde más oscurito
son las llanuras. Recordemos que las costas son aquellos territorios que tienen contacto entre la tierra y el mar, y las llanuras son terrenos relativamente planos.